Luz. Ah. Oye, ¿y cómo se llama nuestro pequeño gran invitado? Se llama Tina Tomatina. Tina Tomatina. Ah, Sí. pues. Justo, por Mamá Tomate. Algo tiene, es decir, algo tiene que ver con tu canal, ¿no? Sí. Bueno, con tu programa. ¿Qué es programa? Es personaje, en realidad, es un personaje que nace a raíz de una necesidad. De necesidad de expresarme y de no poder utilizar mi nombre de manera común, porque por circunstancias que ahorita platicaremos más a grosso modo, no me permitían ocupar ni el nombre mío ni el de mi hijo. Ajá. Y eso dio pie al crecimiento de este sobrenombre que es amorosamente familiar, sí. ¿No? Aquí está, ya salió? lo pasó. Ajá. Y bueno, y que eso hace hoy que mi activismo tenga una particularidad que es hacia las maternidades y hacia las infancias. Perfecto. Pues está muy atenta nuestra invitadita. ¿Qué edad tiene? Mi niña tiene 11 años, ya está viejita. Ah, está viejita. Sí, ya. La razón por la que traigo es porque murió su compañero de vida y era un cocker spaniel negro de 16 años. Uf. Y eran los dos juntos. Entonces, cuando murió, en julio del año pasado, entró como en un tema de tristeza profunda. Y hoy soy yo su compañerita todo el tiempo y como a la familia no se le olvida ni se le abandona, pues la ando trayendo para todos lados. Está bien, su compañera. Ok, pues bueno, vamos a hacer el punto gana porque mira, andas con todo. Punto gana, ¿eh? Venga. Te digo que son competitivas las mujeres. ¡Ya ganó! Vete. Está bien. Pasamos, por favor. Soy Ismael Mota. Esto es El Defensor. ¿Qué tal, amigos? Bienvenido a un capítulo más del Defensor. Hoy tenemos la presencia de la abogada, maestra en Derecho Fiscal, activista, Luz Arredondo. Hola. Hola a todo tu público, muy buen día. Muy encantada, muy honrada de estar aquí contigo y de poder platicar no solamente contigo, sino con tu audiencia sobre temas que creo que a todas las mujeres y a todes nos importan. Perfecto, Luz. Oye, estábamos platicando ahorita que que te gané el ping-pong, por cierto. Ay, está bien, así es. Estamos, bueno, esta charla para mí es muy importante porque precisamente nos vamos a dirigir, exclusivamente en las mujeres. Vamos a hablar de sus derechos, vamos a hablar de la ley, pero también vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de qué te trajo a ser activista, vamos a hablar de tu camino para llegar a esa situación. Y creo que estábamos charlando hace un momento de que todo empezó con un matrimonio, ¿no? Claro, o una relación. Bueno, claro. En realidad no todas las causas empiezan con un matrimonio, sino también con relaciones que nos marcan y que nos hacen ir a caminos donde tú puedes decidir si es un camino de crecimiento o es un camino de dolor. Ok, y ahí era algo muy marcado que me estás diciendo, es que tu matrimonio duró 7 meses. 7 meses. Esa relación, bien, el matrimonio dura 7 meses. Y me dices que, algo que me dejó así muy marcado, yo me divorcié, aunque fue con desventajas. Claro, con un convenio desventajoso. ¿Por qué mencionas eso? Si digo, al final la ley lo maneja que tiene que ser pues, un acuerdo para ambas partes, de las voluntades para ambas partes, y que están asesorados, tienes abogados, tienes todo esto. ¿Por qué sientes que fue? Y yo siendo abogada, ¿no? Y tú siendo abogada, claro. ¿no? A ver, ¿qué pasó? A ver, aquí yo quiero hacer la distinción y la diferencia de que hay una Luz abogada, hay una Luz mujer y hay una Luz activista. ¿Por qué hacemos esta división? Porque muchas mujeres que están allá del otro lado se van a identificar con la Luz mujer. La Luz abogada tenía que haber tenido las herramientas emocionales, psicoemocionales, para que la Luz mujer y ella estuvieran integradas en ese momento de la vida. Y eso es lo que muchas mujeres también tienen que aprender a escuchar. Cuando una mujer tiene una buena salud emocional y mental, tiene más claridad a la toma de decisiones. Esto es indistinto de la profesión a la que pertenezcas, del nivel socioeconómico que manejes. La violencia ha permeado en todos los estratos sociales. Conozco mujeres que siendo CEOs, directoras y también siendo mujeres amas de casa,
es el mismo esquema. Y la violencia entra cuando tú no sabes poner límites, tanto internos como externos. Y ese es uno de los aprendizajes más grandes que tengo. Si tú me dijeras, oye, ¿cuál fue el convenio desventajoso? Que mi ansiedad por querer salir de una relación evidentemente violenta y diciendo, ya no quiero ningún tipo de relación, que ojo, cuando tú tienes un hijo, ese ya no quiero es imposible. Es imposible. Uno tiene que aprender a lidiar con las personas con las cuales te comprometiste a mediano, largo o en mi caso hasta el fin, vida, ¿no? a Sí. toda la vida, porque él es el padre de mi hijo. Y entonces lo que queda pendiente en el matrimonio, les tengo noticias, va a quedar y se va a resolver durante el proceso de divorcio y después del divorcio. Entonces, claro que yo en mi ansia por salir, firme un convenio desventajoso. Fíjate que aquí hemos hablado mucho precisamente de la parte emocional que no se ve en juzgados, ¿no? Uh-huh. Que no se trabaja entre las parejas. Maru Zuna, un saludo. Con ella lo tratamos mucho, lo platicamos. Y precisamente lo que tú dices emocionalmente, y qué bueno que hace la distinción, ¿no? Claro. Que yo me acerco a un juzgado, soy abogada, pero pues también soy persona. Claro. También en ese momento tu cabeza no está pensando en tus derechos, estás pensando en una cuestión propiamente emocional. Sí. Que está muy, muy alejada de la parte de. Y yo quiero contar aquí algo. Cuando yo fui fiscalista, en mis primeros años del trabajo, en el derecho fiscal surge un fenómeno en el cual los abogados tienen la necesidad de especializarse e incluso aprender contabilidad. O sea, existe esa dualidad. Muchos abogados fiscalistas son abogados y contadores. Uh-huh. Y además tienen maestrías y doctorados en derecho financiero, económico, aduanero, bla, 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 bla. En un tema familiar está completamente desierto, en donde los juzgadores tendrían la obligación de entender, estudiar situaciones psicológicas. Porque lo que se ve en los juzgados familiares son emociones. La raíz es el problema. La raíz de eso, la raíz de por qué se disocian familias, es por no entendimiento de las emociones. Y lo acotamos en un cuadro de hipótesis normativa sí o hipótesis normativa no, cuando no solamente estamos hablando de eso. Los jueces en derecho familiar tendrían que tener especializaciones psicológicas, pedagógicas, sociológicas, antropológicas, para poder entender y llegar a una mejor resolución de conflictos familiares. Porque los que tenemos ahora son muy deficientes. Bueno, lo único que les piden ahora es que sean peritos en la materia, ¿no? Estamos hablando que sean los conocedores del derecho. Si yo te enseñara a los peritos en la materia... Bueno, pero ahí están, ¿no? Es otra realidad, es lo que hay. Y yo coincido contigo, o sea, completamente entre más herramientas tengas para resolver un conflicto familiar, que es lo más delicado que hay en nuestro sistema. Dicen la libertad, sí, pero la libertad, pues ya estás en la cárcel y pues ya, o sea, no, de ahí ya no vas a pasar. Pero la familia permea a toda la sociedad, permea a tu trabajo, a tu escuela, a tus amigos, a tu familia. O sea, es increíble hasta dónde puede llegar. Y si tú no estás capacitado, es más, si tú como juez tal vez estás hasta en la misma situación, porque son humanos, ¿qué sesgo vas a tener, no? ¿Y cuáles van a ser los problemas que vas a tener que resolver internamente para poder entender la circunstancia del otro, que el otro le está viviendo, ¿no? Y es un poco ponernos la empatía, ¿no? Que para juzgar se tendría que tener, ¿o no? Fíjate, la corriente americana establece que, justo lo que acabas de decir, las condiciones de vida de los jueces impactan directamente en la impartición de justicia, ¿no? Sin embargo, yo no creo que debería existir empatía. Yo creo que debería existir conocimiento objetivo de la situación. A mí de nada me sirve que mi juez se conmisere con mi historia. A mí me sirve que él logre ver en macro mucho mejor, incluso que yo y que los justiciables, la impartición de una justicia en donde beneficie no solamente a los padres de los menores, sino que impacte en una justicia verdaderamente enfocada a las infancias. Porque
y eso sí coincido, cuando dos personas tienen un nivel de conflicto, a veces lo que pierden de objetivo es el punto central, que es el bienestar de los pequeños. Sí, no la relación, hijos. ¿no? No la relación. La relación ya está acabada. Exactamente. Ese es uno de mis pilares fundamentales en el conflicto en el que yo desarrollo con el papá de mi hijo, ¿no? En donde yo no veo cuál es el conflicto, en donde solo se me denosta todo el tiempo por ser una mala madre, pero no hay una sola prueba en el juzgado ni en el juicio que confirme su dicho. Espérame, a ver, te estás divorciando, espérame, ¿qué pasó? Yo no me divorcié desde hace 10 años. En la historia te estás divorciando, ¿no? Ya te me estás yendo muy adelante. Te estás divorciando, te divorcias, dices, ¿sabes qué? Yo ahí no tenía todo, ¿cómo fue la palabra de más que ganar, perdiste? ¿No? Sí. Yo firmé, eso se llama, es un convenio desventajoso que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hago el comercial, hace unos días atrás, no menos de 5 días, acaba de emitir que cualquier cláusula que contravenga la dignidad y derechos humanos en los convenios, que tú dijiste, la voluntad es ley, ya no van a estar permitidos por oficio dentro de los juzgados familiares. Y eso es sumamente importante porque encontrábamos cláusulas como de yo te doy la casa mientras no tengas novio, tengas pareja, mientras tengas pareja, porque yo no lo voy a mantener. Ese tipo de cláusulas son discriminatorias y aparte contravienen los derechos humanos de las mujeres y también de los hombres. Puede ser al revés, yo no me aparto. Sí. Es difícil que se vean. Ese es buen punto y te lo reconozco. También de los hombres pasa lo mismo, ¿no? Yo nada más que, también hay que decirlo, yo nunca he visto una cláusula semejante en donde la mujer le deje la casa y diga, bueno, mijito chaparrito, no te vas a poder aquí sentar aquí con tu reina preciosa, nueva reina, porque casi no lo veo. Bueno. Eso es materia del desierto. Ok, te divorcias, no tienes estos puntos. ¿Qué pasa después? Digo, ahí no pasaba nada, todo estaba tranquilo, todo estaba bien. Había un nivel de conflicto que para mí, y es lo que yo siempre menciono en todas las charlas, conferencias, en todas, es que la violencia que no se detecta a tiempo y no se pone un límite siempre escala. Y por eso siempre lo menciono hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque esto no fue un switch, no fue un día se despertó en la locura, no, claro que hubo una ascendencia y un proceso ascendiente. ¿Por qué? Porque el problema era la marca del pañal. El problema era si en mi casa había polvo. El problema era si yo trabajaba en exceso. El problema era el control que tenía que tener aún cuando ya no formaba parte de mi familia primordial. Él ya se volvía parte, sigue siendo parte de la familia de mi hijo, pero él no tenía que ver en las tomas de decisiones dentro de mi casa. Y dentro de la toma de decisiones como yo ejercía mi maternidad. Pero mi necedad de querer continuar en una falsa paz, ¿no? Hizo que yo no pusiera límites a tiempo y entonces fue creciendo, increciendo, hasta que a los 4 años de mi separación yo tengo un despunte de mi carrera profesional y tengo la posibilidad de tener una nueva pareja. Que esto es uno de los síndromes y las banderas rojas más altas dentro de la violencia vicaria, que es la que yo vivo y es la que hoy venimos a hablar y la que está puesta sobre la mesa. Que cuando las mujeres intentan salir, ya sea en primer plano de este círculo de violencia o en mi segundo caso, cuando ya no había una relación aparentemente dentro de mi esfera mental y mi esfera de vivencia, pero dentro de su esquema mental sí. Porque lo que decide es, vamos a regresar. Y yo, después de 4 años. Híjole, manto, te tengo noticias, ¿no? Sí. Yo ya tenía una nueva pareja. Creo que ese fue el punto medular. El decir, nadie más en su mente va a venir a controlarte porque el que te controlo soy yo. Y yo decido cómo, cuándo, dónde y con quién. Y al tener esta negativa, despierta el leviatán de su mente y lo que ejecuta es un disfraz ante las autoridades familiares en donde yo era una mala mamá. Era una mamá que había abandonado a su hijo y era una mamá que aparte violentaba a su hijo. ¿Te demandó? Sí, porque aparte tramitó un juicio interdictorio de retención de menor, ni siquiera un modificatorio de guardia de custodia. Es el que actualmente existe y es el que estamos todavía dilucidando en los juzgados.
Ah, ok. Ah, sigues peleando. Sí, claro. Ok. Bueno, antes de seguir con todo todo esto que te ha pasado, me gustaría que habláramos precisamente de qué es la ley vicaria. La violencia vicaria llega a mí después, esto, como tú bien dijiste, cronológicamente 2020, llega 2020, año pandémico. Un día yo tenía la mala costumbre de llegar a acuerdos con un agresor. Y eso es bien importante. Mujeres, no se negocia con agresores. Entonces, hicimos una modificación del convenio, como estaba, y teníamos una guardia de custodia compartida de palabra. Error, grave error. Todo debe estar firmado. Entonces teníamos una semana él, una semana yo. Un día llego, año pandémico, en donde ves que todo cambió, los niños se regresan a casa, y llego y digo, pues me toca mi semana, hágase para acá, ¿no? Y me dijo, ya nunca más te voy a volver a dar al niño. Hazle como quieras. Ya nunca más lo vas a volver a ver. Justo en el momento en el que los juzgados cerraron toda actividad procesal, él toma esta decisión. Entonces, pues Luz, abogada, tuvo que salir dentro del shock, porque claramente yo siempre lo pongo y lo asimilo, lo ejemplifico como un knockout. Cuando a mí me da esa noticia, yo recibo un knockout en donde emocionalmente me tumbo. Porque la mujer está acostumbrada y normaliza la violencia. Y entonces digo, no, me lo va a regresar. O sea, calmémonos, esto no puede estar pasando, ¿no? Lo único que hice, tomé una buena, sabia decisión, fue ir a fiscalía a poner una denuncia por sustracción de menor. Claro, uno no anda con la sentencia de guardia y custodia en el bolso. Y aparte, la ignorancia y la indolencia de la autoridad, porque cada vez que una mamá va a denunciar sustracción de menor y que decimos que el papá es quien lo tiene, lo primero que la autoridad te dice es, no señora, el papá tiene derechos, no le puedo levantar su denuncia. Entonces ahí me salió otra vez la parte abogada y dije, no señora, no, mire, aquí está el artículo y es su obligación levantarme la denuncia. Logré una denuncia y justo por eso es que me entero que él ya tenía un juicio de retención de menor. Eso fue lo que, si no, yo no me había enterado, No hubo una notificación, el juicio lo tramitó en el 2019, con una mala praxis de un mal emplazamiento, que claramente me fui a amparo y que en el amparo también había suspensiones de términos, ¿no? Y que se logró dilucidar hasta 1 año y medio, en donde hubo reposición de procedimiento. Y donde gracias al criterio de mi queridísima juez María de los Ángeles, le mandamos un saludo a ella y a toda su familia, volví a reconfirmarle una guardia y custodia provisional al papá de mi hijo. Sin ninguna prueba, porque había reposición de procedimiento. Todo lo que el señor había dicho de, mala mamá, no le da de comer pizza todos los días, ¿no? No era válido. Y aún así le confirmó una guardia y custodia. Yo empecé como pude, con el alma hecha trizas, sin saber pronunciar bien mi nombre, sin entender lo que estaba pasando, en un año pandémico en donde todos estaban como Pac-Man sobre sus ejes y salvaguardando su salud, ¿no? Empiezo, y lo primero que hice fue estudiar el tema de sustracción de menor, ¿no? O sea, hice un estudio comparado con otros países y dije, es que no nos alcanza este delito para esto. Denuncié violencia familiar y yo iba con la Ministerio Público y me decía, es que esto no es violencia, señora. Que no le deje ver a su hijo no es violento, porque estamos en pandemia. Y yo decía, pero ni una llamada telefónica, ni una videollamada. O sea, entonces empecé a rascar. Yo me dedicaba a dar asesorías ya para ese momento en mi vida. Ya había participado en proyectos así semejantes. Entonces empecé a investigar y llegué con esta palabra que se llama violencia vicaria. Quien la acuñe es Sonia Bácaro, es una psicoterapeuta argentina radicada en España, quien a través de un fenómeno, en realidad ella se enfoca en el fenómeno del filicidio. En España se ubica como esta muerte de la mano de los padres, ¿no? A cargo de los hijos, con la finalidad de impactar en un daño severo y cruel en la estabilidad emocional de la madre, en esta triangulación. Y entonces me dices, ¿qué es la ley vicaria? La ley vicaria es la violencia vicaria y es este tipo de violencia que es de género a través de interpósita persona, por eso se llama vicaria,
porque es a través de, es la triangulación, ¿no? Para que este tercero que está fluyendo entre estos dos pueda causarte un daño tan radical en tu vida que no te puedas reponer. Y evidentemente empecé a buscar aquí en México quiénes vivían lo mismo que yo. Y 2020 fue un año en donde yo todavía seguía como Chihuahua temblando. Yo le tenía mucho miedo a mi agresor, mucho. Aún hoy todavía enfoco y veo y hay partículas de mí que le digo, hay que tenerle cuidado. Esos perfiles hay que tenerles cuidado. Uno nunca debe perder el sumo cuidado de estos perfiles. En TikTok, una mamá estaba con un movimiento de ayúdame a rescatar a Matt y Sophie. Y yo empecé, por ósmosis igual, por ejemplificación, el ayúdame a recuperar a mi hijo, que hoy no puedo decir su nombre. Así empecé. Y obviamente eso me generaba una vergüenza, porque justo lo que dijiste, ¿cómo tú, abogada, cómo tú trabajando en DIF, cómo tú trabajando para mujeres en derechos humanos, se te pudo escapar esta parte? Porque claro, esta violencia no estaba reconocida en ningún lado. Nadie la conocía. Es más, hoy, 2024, hay personas que juran y perjuran, autoridades importantes que piensan que esto es un conflicto entre parejas. Esto no es un conflicto de parejas. Esto es un fenómeno que ha pasado durante décadas. E incluso ya hay testimonios de hijos adultos mayores que dicen, es que mi papá me llevó de mi mamá. No, no, no. Tu papá no te llevó de tu mamá. Tu papá ejecutó violencia vicaria en contra de ti y en contra de tu mamá. Pero al no tener un nombre, lo que no tiene nombre se permite y se normaliza. Y se ve como algo natural en la sociedad. Y entonces llego a esto y me encuentro con la primera colectiva que es Camcay, a la cual me integro y hacen un test inmenso de preguntas de lo que has vivido a lo largo de tu vida para generar o no, demostrar si has vivido violencia vicaria o no. Cuando empecé ese test... ¿De qué año estamos hablando? 2020. Estamos en 2020. Sí, okay. A finales de 2020. ¿Cómo iba tu proceso penal? Detenidísimo. O sea, yo iba y me trataban con la punta del pie. Señora, es que usted no es víctima. O sea, no se ha visto. Venga mañana, venga en un mes, no está el Ministerio Público, es que es su turno, es que esto no es importante, no es prioritario, ¿no? Y entendí que por la violencia, por la justicia penal no iba yo a lograr gran cosa. Tenía yo que enfocarme en la justicia familiar, porque ahí es donde verdaderamente se recuperan las guardas y custodias. Un juez de lo penal jamás te va a retornar una guardia y custodia. Y con la deficiente justicia punitiva que tenemos en este país, dije, quédense con sus carpetas. Me voy al tema familiar y ahí me enfoqué. Mi sorpresa, ¿no? Todo el nivel de favoritismo, vamos a decirle de manera sutil y bonita, que tenía a cargo el papá de mi hijo en el juzgado segundo familiar, ¿no? Fue algo que fui descubriendo poco a poco y te insisto, la mujer que hoy ves, que tienes aquí enfrente, no es la misma que iba en el 2020 a hablar o tratar de ver su expediente. No hilaba. Yo me acuerdo que decían, es usted abogada, ¿no? Y yo, ajá, sí. Y entonces, ¿por qué el amparo? Yo decía, sí, claro, pero mi cerebro tenía un golpe, un shock fuertísimo. Yo no entendía lo que estaba comprendiendo ni viviendo. Bueno, yo ahí voy a hacer un paréntesis, porque es muy importante el poder explicar uno como abogado. Bueno, personalmente, cuando al inicio de la carrera, recuerdo mucho que hubo una demanda en mi casa. Yo ya estaba practicando en juzgados y ya sabes, ¿no? Yo ya quería ser el abogado de las causas justas, ¿no? Pero bueno, llegó una demanda a mi casa y ahí sentí lo que era una demanda. Ahí sentí el punto de sentir dolor en el estómago, ahí sentí que no sabía yo nada, ahí sentí que no tenía yo realmente, estaba yo fuera de mí. Porque aparte, todavía no estaba, como tal no era yo abogado, estaba yo estudiando, vivía en últimos semestres, pero te entiendo esa parte de que cuando es algo muy personal, cuando te afecta a tu familia, no quiero saber cuando te afecta a tu hijo o hija, no lo quiero saber.
te pierdes. Lo he vivido con amigos también, igual, que han estado en circunstancias muy parecidas y que no les queda de otra más que igual abogados y todo, y ¿sabes qué? No, yo no lo puedo llevar. No. Llévalo tú. No, Llévalo tú. porque tu razón, tu emoción te descoloca de tu razón que debe ser objetiva, clara y fría. Sí, o sea, no estoy justificando realmente el de que, ay, no, tú eres abogada y tú debes saber. No, por favor, es una cuestión ahí emocional que te sacan completamente de tu expertise y te mueven y lo tratas de una manera muy diferente, ¿no? 100%. Y bueno, justo por eso yo siempre les digo, porque me ha tocado, o sea, no soy la única abogada que ha pasado esto. Y hoy voy con la cabeza muy en alto porque ya después de un proceso de mucha terapia he entendido y he sido afable conmigo misma y en esta autoconcepción de, claro, o sea, yo traía muchas situaciones que no había atendido y que es evidente que al no poner límites a una persona, esto se iba a incrementar e ir increciendo. Hasta la fecha no logro hacer que él entienda que esto no es hacia luz, que esto es en perjuicio de una personita de 9 años y que el único que va a crecer y que está creciendo en esta severa afectación por una intención de un grupo de personas que es él y su familia, va a tener consecuencias severas, no en mí. Yo ya estoy tratándome. Yo estoy todos los días tratando de ser una mejor versión de mí. Yo estoy en una capacidad resiliente. Pero mi hijo, su hijo, nuestro hijo, ¿quién está velando por él? Mi hijo no está en una terapia psicológica porque el Señor no cree en las terapias psicológicas. Mi hijo tiene procesos complicados en este momento. Tengo 2 meses sin verlo actualmente. Porque él logra impactar en la mente de mi hijo para que mi hijo sea hoy quien, otra vez, la triangulación. ¿No? El que diga no quiero ir. Entonces, pues, evidentemente, violencia vicaria existe. Y existe como un fenómeno específicamente hacia las mujeres. Esto sí lo quiero dejar muy claro porque creo que vamos a hablar hondo acerca de esto. Porque hay un movimiento de hombres que pretenden decir, también viven los hombres. Y yo no me aparto que los hombres lo vivan. Pero es muy distinto a cómo se maneja el cuadro desde que inicia la violencia vicaria hasta que se expresa en su máxima esplendor, por así decirlo, que es la sustracción y o retención de los menores. Entonces nos quedamos, o estamos hablando que es exclusivamente para mujeres. ¿Pero por qué si la Constitución dice que todos somos iguales? Y también los tratados internacionales establecen que hay medidas necesarias y es más, vamos a empezar por el inicio. Vamos. ¿Qué te parece si planteamos sobre el hecho de mencionar que en México no hay una verdadera igualdad sustantiva? Porque tú me hablas sobre que en México todos somos iguales. Yo te voy a responder la pregunta con otra pregunta y sé que no se debe, pero es un efecto de conciencia. ¿Y sí? ¿Se siente como igualdad? ¿Sí hay una verdadera igualdad entre hombre y mujer en México? Bueno, fíjate que ahora te voy a contestar yo. Va. Hay una circunstancia que te lo manejan todos los abogados, ¿eh? No soy yo exclusivamente, tal vez yo vengo con ese bagaje que viene que vengo cargando también, y que cuando es de cuestión familiar, te voy a dar el resumen, el hombre la lleva de perder. Esa es una idea colectiva. Digo, entonces ahí, y no pensamos si es igual o si no es igual, sino que decimos, el hombre la lleva de perder. Yo voy a retomar una de tus frases, dices, es una idea colectiva. Claro, sí. Y entonces, ¿por qué no hay colectivas de hombres hoy en día que sustenten trabajo científico, trabajo estadístico y trabajo doctrinal, ¿no? En el cual lo que tú me dices se fundamente en un trabajo, en un algo. ¿Por qué? Porque cuando ellos, y te voy a poner un ejemplo, porque cuando dicen, es que ella me los quitó,
Y ella es la que no me permite verlos, porque dice, pues ya está bien, pues ya no me tocó ser papá, y entonces tampoco doy pensión alimenticia, porque pues como no soy papá, pobrecito de mí, ¿cuánto sufro? Porque es lo que pasa, también. Porque también a nivel estadístico, y eso sí hay estadística, y que la avala, no nada más de los grupos colectivos, sino también de INEGI, el 61% de las mujeres son madres solteras y son las que ejecutan la educación, la alimentación de manera exclusiva en familias monoparentales. Y eso lo dice no solamente el ENDIRE, lo dice INEGI en Puebla. Entonces, ¿dónde están todos esos 61% de la sociedad de los hombres, padres responsables que quieren sus paternidades positivas? Bueno, es que, como bien lo comentas, y yo creo que están en las mejores manos. Es una situación, para mí, del familiar, es el 61%, ok, desconozco la estadística realmente, creo en lo que tú me estás comentando, y sí, yo también actúo conforme a roles, ¿no? Claro. ¿No? Si, por ejemplo, en casa está papá y mamá, está la hija, ¿no? Y como tal, hay cuestiones que yo no me meto a hacer, porque tal vez hasta ni mi esposa me deja. Dice, no, esto es como que yo tengo que cuidarlo, ¿no? Y hay circunstancias que nos llegan a nosotros como hombres a actuar responsablemente. Entonces, de lo responsable, no, pues, hay forma de defender lo indefendible, Claro. ¿no? Pero, y yendo a la cuestión de las ideas, de lo colectivo, ¿no? Digo, es una cuestión colectiva. Por eso es importante. Te voy a invitar. Hace ratito, parte de tu equipo me preguntaba que por qué traía y por qué había dejado estos lentes acá. Y hoy te voy a hacer un ejercicio justamente para que también lo hagas tú. Yo hoy traje estos lentes porque en el tema del feminismo todos invitamos a tener unos lentes púrpura. Los lentes púrpura es esta visión en donde pedimos que la sociedad, las autoridades puedan ver con perspectiva de género, que es una perspectiva diferenciadora, ¿sí? Claramente sí. Hoy no nada más traigo unos lentes púrpura que están abajo de mis ojitos, sino también traigo unos lentes naranjas que invitan a ver una perspectiva para la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Porque hace ratito me decías justo, oye, ¿por qué si en la realidad? Voy a volver a retomar tu pregunta para terminarla de contestar. Y te voy a invitar a que te pongas estos lentes naranjas para que deconstruyas esa idea. Y te voy a hacer otra invitación, que hay una página maravillosa que se llama De Machos a Hombres, que es una manera maravillosa de poder deconstruir el machismo, y no porque tú eres hombre. Yo la sigo y yo he deconstruido mi mente machista porque el machismo es un constructo social, no tiene que ver con el género. Esta idea donde dijiste, mi esposa me dice que estas cosas no, y no, son constructos que hemos venido arrastrando a través del tiempo y que no dependen de hombre o mujer. Porque tú me vas a preguntar, y yo me voy a tirar un tiro solito yo en el pie. Si somos más mujeres, estadísticamente hablando, ¿cómo es que se ha permeado el machismo en una sociedad en donde somos mayoritariamente mujeres? Y es que es la realidad. Y hay que hablarlo y hay que decirlo. Las mujeres hemos permitido, sostenido y transmitido las ideas machistas de un sistema que ha sido machista. Y entonces hoy nos toca a las feministas salir y poder decir, vámonos, arre pariente, vamos a cambiar esto, porque no nada más está involucrado la vida libre de violencia de tu servidora, la vida libre de violencia de las mujeres que nos ven, de tus hijas, de tus hijos, porque en la medida en que concienticemos esto de manera profunda y real, vamos a poder llegar a esa igualdad de la que me hablaste en un principio. Y básicamente, porque cuando tú me dices, vivimos en un país igualitario, te voy a decir, vivimos en un país con normas que invitan a tener un ámbito igualitario, pero no vivimos en un país igualitario. El acceso a la justicia no es el mismo hacia las mujeres que hacia los hombres, te lo acabo de mencionar. Nosotros vamos al Ministerio Público y nos dicen, no señora, es el padre, tiene derechos. Y tú como abogado sabes perfectamente bien que si el señor no tiene una guarda y custodia determinada, se le pudo haber levantado denuncia. Digo, eso yo lo sé, pero ¿cuántas mujeres no? ¿Cuántas mujeres tienen el desconocimiento de la ley? Y que, by the way, los ministerios públicos sí son
al menos dicen ser peritos en derecho y en las leyes. ¿En qué fundamentan y en qué basan el no acceso a la justicia? ¿Hay esta igualdad? No, no la hay. Por eso hablamos de la famosísima Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿no? Que es la igualdad que se siente y se percibe en realidad. Y para eso también hay indicadores específicos en el país, en donde la percepción de justicia no es igual. Hablábamos y decíamos, bueno, los hombres también lo viven, ¿no? Y no me aparto. Incluso te comenté la noticia que yo ando cacaraqueando por todos lados, muy orgullosa, muy emocionada, porque ha sido un trabajo de las madres protectoras, porque así nos autonombramos, madres protectoras y madres buscadoras de hijos vivos, en donde nosotras hemos ido tras de la defensa de los derechos de nosotras como mujeres en esta perspectiva de género, pero también hemos ido por la defensa de los derechos de las infancias. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación el lunes pasado acaba de hacer una resolución respecto de una acción de inconstitucionalidad, lo que tú decías, personas que creían que la ley vicaria no era una ley igualitaria, que ponía en una posición ventajosa a las mujeres, que incluso era una ley en contra de los hombres. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima casa de estudios jurídica, tomó determinaciones muy claras y me gustaría decirte puntualmente cuáles son. Y yo creo que eso va a contestar la respuesta que me pediste. En primera, México es un país firmante de 2 tratados internacionales, 3 en realidad. 2 tratados que tienen que ver con la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer, que es la CEDAW y la Convención Belém do Pará. Estas han señalado con estadísticas claras el por qué México es un país en donde no hay beneficios y ni piso igualitario para las mujeres en alimentación, educación, salud, en sistemas jurídicos, entre otros muchos. El acceso a la justicia, el nivel de casos de incidencia de feminicidios. La CEDAW y la Convención Belém do Pará establecen acciones positivas en tanto y cuanto provisionales, en tanto y cuanto México o cualquier país firmante establezca las acciones tendientes a que el piso sea verdaderamente igualitario. Si tú me dices, esta ley es diferente, es diferenciadora, sí, lo es. En tanto y cuanto el gobierno establezca verdadera aplicación de la equidad y la igualdad en los tribunales, en los espacios y en general en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso es tan importante identificar los datos estadísticos. Por eso es importante tomar de punto de vista la percepción de la sociedad a través de esta situación. Porque este efecto diferenciador es la base fundamental del por qué sí debe existir la ley vicaria. Porque estamos hablando de datos duros, en donde hoy tan solo en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria somos casi 9,000 mujeres que estamos viviendo esta situación, solo en el frente. Está Faltacamcay, FEX, está CESODI, está Basta Ya, Madres Exigiendo Justicia, y me puedo ir como gorda en tobogán. El tema es cuántas mujeres en realidad han pasado esto a lo largo de la vida. Y lo que no se nombra no es posible de visibilizar y tampoco es posible de detectar y de detener. Es una situación, volverlo visible, que yo creo que es la palabra clave de toda esta situación para quien vive ese tipo de violencia, ¿no? No solo volverlo visible, sino también detectarlo y erradicarlo, porque esa es la parte en la que estamos. Termino la respuesta. Sí hay un efecto diferenciador que está fundamentado en 2 convenios que son para erradicar la violencia contra la mujer y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que, by the way, es una de las características y de las responsabilidades que tiene el Estado mexicano, y tú lo mejor que nadie lo sabe, por el caso Radilla. El caso Radilla vino a modificar mucho de la convencionalidad de la Constitución. Esta necesidad de poner por encima los tratados internacionales de la Constitución e incluso de las leyes reglamentarias. Si tú me dices, ¿teníamos que tener una ley vicaria? No, la respuesta es no. Porque las autoridades ya de oficio tendrían que haber aplicado en esta parte, en esta fracción que dice y cualesquiera de todas las demás violencias que pudieran ser ejecutables contra las mujeres.
Pero las autoridades, en su falta de conocimiento, en su falta de verdad de practicar el derecho y la justicia, dijeron, pues eso no existe. Y por eso es que las mamás tuvimos que ir a tocar los congresos de cada estado, uno a uno. Porque el proceso de ley es el Congreso de la Unión Federal, el Senado, se vota, se manda al Ejecutivo, se publica y en eso se dispersa para todos los estados. Nosotros no lo hicimos así, porque esas esferas estaban intocables para nosotros. Entonces fuimos de estado en estado. Y aquí yo siempre voy a hacer mención de Aurora Sierra, que fue la primer legisladora a nivel nacional en abrirnos la puerta para escuchar todo lo que te estoy diciendo, con datos duros, con estadística, con doctrina, porque esto no lo inventé yo, esto lo hizo Sonia Bácaro. Yo nada más lo puse bonito en una presentación y lo llevamos las mamás que pertenecíamos en ese momento a CAMCAI. Y ella recoge, y ese es el primer proyecto a nivel nacional, y de ahí vienen muchas otras. Yo después despego mi camino y me voy al Frente Nacional y hoy soy representante en Puebla de esta colectiva y ya es una asociación. Y bueno, termino. No solamente es un efecto diferenciador, es un efecto necesario. Y la ministra Norma Piña establece que aquellos padres que crean, aquellos varones, hombres, que crean que están inmiscuidos temas de derechos contra la infancia, derechos personales de ellos, al no poder ver a sus hijos, están protegidos y visibilizados en la reglamentación y en la normativa ya aplicable, porque es parte de la incidencia de violencia familiar, es parte de la incidencia en materia penal y en materia familiar. Hay bastantes mecanismos para poder defender e incluso hacer cambios de guardas y custodias cuando la madre, ¿no?, que es la madre custodia, no permite las visitas, y tú mejor que nadie lo sabes como abogado, solicitar el cambio de guarda y custodia, ¿no? Sí, a mí me ha tocado también ese cambio, me ha tocado que el hombre esté con los niños, o sea, que pide el cambio, claro, y que se le conceda, o sea, no es algo imposible, no es algo que no pase, no es algo que es algo que ronda en la mente del colectivo. Que dicen, no, los hijos siempre se van a quedar con la mamá. No. En la mente del colectivo nunca se menciona esa situación. O sea, en la mente del colectivo, y eso es muy claro, esto es una ley contra agresores, no contra hombres. Nosotros no mencionamos nunca. Eso me gustó. Nunca. Es una ley contra agresores, no contra hombres. Es correcto. Es padrísimo. Ni tampoco es una visión para que toda la mujer pueda hacer uso indebido, ¿no?, y exagerado de la aplicación de esta ley para efecto o beneficio propio. Hay gente que aplica esta y muchas cosas mal, pero bueno, eso ya es en cada conciencia, cada concreto y todo, pero bueno, sí, tienes toda la razón. O sea, en ese sentido, quien lo usa mal, pues no acaba tan bien. Esperemos. ¿No? Bueno, digo, pero yo también. Ya le pido al universo y a Dios y a todos los dioses del Olimpo. Oye, y bueno, tenemos ese entendido como que no es exclusivamente para la mujer, que el hombre también tiene, incidencia de violencias, pero no es vicaria. No es vicaria. Y te voy a cerrar el por qué no es vicaria. Porque ya te dije el razonamiento legal para que no pudiera ser incluido en violencia vicaria. ¿Qué es violencia vicaria? Es decir, ¿es la sustracción? No únicamente. La violencia vicaria es esta violencia que te decía por interpósita persona, pero que también se maneja de manera sistemática. Es decir, las mujeres previamente han vivido violencia psicológica, emocional, patrimonial, económica, no sé si ya dije, no, física, sexual, y la vicaria está solo por debajo de la feminicida. Solo por debajo de la feminicida. Y yo te puedo decir que yo te puedo traer aquí a 3 mujeres que viven eso y nos dicen, estamos muertas en vida. Es una forma de tortura. Es un tipo de delito continuado. Porque si tú como abogado sabes que el secuestro se llevan a alguien y se ejerce en un periodo de tiempo. Y que todo ese periodo de tiempo es importante para corroborar el tipo. Lo mismo sucede aquí. Yo tengo 4 años peleando por ver a mi hijo y no ser borrada de la vida de mi hijo, ni de la mente.
Y así te puedo decir, hay mujeres que llevan 10. Ayer, saludos a María Fernanda, ayer cumplió 2 años su hija. Ella dejó de ver a su hija a los 9 días de nacida, ni siquiera registrada estaba. Ella le ha llamado y le ha puesto de maneras diferentes a lo largo de estos 2 años nombres, porque ni siquiera tiene un nombre definitivo. No puede, porque no tiene esto que diga, sí, quiero llamarte tal. Ayer nos decía, es Gloria. Casos estremecedores donde dices, ¿qué necesidad hay? Y es que es la sevicia, y eso tú mejor que nadie me lo puede entender. La sevicia de no querer que tu hijo tenga contacto con su madre. Y esto es lo más importante, porque la ley vicaria federal viene, ahora sí, se dio en diciembre del año pasado y el 17 de enero se publica en el Diario Oficial de la Federación y establece que la definición del rompimiento del vínculo materno-filial, porque ese es el ánimo, esa es la intención. Fíjate que nosotros como movimiento también tuvimos que crecer en él. Cuando llegamos, las primeras definiciones de violencia vicaria no incluían las acciones taxológicamente. Y entonces llegábamos con los ministerios públicos, es que es muy vago. Aquí en Puebla sigue. Es muy vago el tema de la violencia vicaria, ánimos, ¿cómo compramos el ánimo? Y yo decía, deberías de sentirlo, hijo de la mañana. Ojalá tú lo sintieras, en cambio, para que me entendieras el ánimo. El ánimo, para que lo vivieras. Y supieras, ¿no? Entonces, hicimos un trabajo a nivel nacional en establecer cuáles son las acciones concretas, ¿no? Así con peras y con manzanas. Con eso chiquitito precioso, tú experto en la materia penal, y no puedas tener a dónde hacerte, que es justamente el rompimiento del vínculo materno-filial, como justamente no permitiendo que exista ni siquiera una comunicación con la mamá. El decir, insinuar que ejecuta su rol como una mala madre. El preguntando a los infantes sobre la vida personal de la mamá. El denostando en todo tiempo a la mamá. Es una tonta, es una pendeja, no le hagas caso, no sigas instrucciones. El soslayando, el pidiendo que no le hagan caso, ¿no? Y finalmente, evidentemente, la sustracción. Son varias conductas, ¿no? Y eso hace que hoy tengamos ya un aliciente mucho más grande y un espectro mucho más amplio que ahora los estados tenemos que empezar a recoger, y que yo justamente el 19 de enero hice lo propio y me fui al Congreso del Estado a decir, hey, hay que hacer una actualización del tipo de violencia vicaria, porque en Puebla está como una modalidad de violencia familiar. Y al ser una modalidad, cuando llegan las mamás desesperadas de quiero denunciar violencia vicaria, ¿qué crees que les dicen los expertos en la materia? No hay delito por violencia vicaria. Es un tipo de agravante. Entonces tenemos que actualizarlo, porque ya la ley federal lo recoge. Establece que es un delito por interpósita persona. En materia federal se llama un delito por interpósita persona. Y viendo aquí tu Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares Federal nuevo, la verdad es que el trabajo de la ministra Sánchez Cordero hizo también un reconocimiento de la ley vicaria y del movimiento de las madres protectoras a nivel federal, y eso se dio antes de la ley vicaria federal. Ajá. En donde ya establece qué es violencia vicaria y cuál es el procedimiento muy específico que se debe de llevar a cabo para recuperación de menores estatales e incluso internacionales. Y lo dice, no lo digo yo, lo dice el código. Sí, aquí está. Ya no lo va a sacar. Oye, bueno, ¿cómo de toda esa explicación? Y nos quedamos en tu historia propia, ¿no? ¿Cómo vas tú? Yo voy avanzando. Mi postura, dice Simone de Beauvoir, que uno se vuelve activista con su historia. Y es una realidad. Si tú estábamos ahorita en el partido que me ganaste, me dijiste, tomatina, ¿no? Tu mamá tomate. Si tú me dices, oye, ¿tú soñaste con ser mamá tomate? Yo te diría que no, nunca. ¿Tú soñaste con ser activista? No, jamás. Oye, pero espérame. Es que íbamos...
Hay muchas cosas que no hablamos, pero bueno. Es que ahí voy concatenando. Yo soy la que entrelaza. No te preocupes. Mi papel como activista ha hecho que se encrudezca el tema en la impartición de justicia en mi propio caso. Si lo que antes tardaban en acordarme en un mes por la carga de trabajo, vamos a decir la carga de trabajo, hoy tardan 3 meses. Pero no, que tú vas y les gritas y les dices, oigan, hagan. Yo voy y denuncio públicamente, hago sus acuerdos y sí los publico y sí digo, miren, es más, te digo una cosa, la ley vicaria en Puebla es gracias a mi detención. La ley en Puebla estaba el proceso de ley en el año de 2021, estaba un tanto detenido por pues ya sabes, entre diputados tienen como sus asegúnes, ¿no? Si de esto sí, esto no estaban convencidos. Y entonces estaba en la congeladora, como se llama vulgarmente. Uh-huh. En una determinación del juzgado me dicen que por no llevar a mi hijo a una visita familiar, me van a hacer acreedora a 10 horas de detención. Yo sabía la intención de todo esto. Yo no había visto a ninguna mujer en todos los procesos, incluso a ningún papá hombre que no ha llevado o no ha cumplido en exactitud, y yo nunca había visto una orden de detención administrativa. Yo con mi pechito muy blanco dije, pues que me detengan. Son 10 horas. La verdad me voy a ahorrar ese amparo. Tampoco es como que el dinero se dé en macetas, ¿verdad? Claro. Y entonces dije, pues sí, ya el recurso está escaseando, pues voy a cumplir cívicamente con mis horas de detención. ¿Tú dónde te imaginarías que una orden administrativa tendría yo que ejecutar mis horas de detención? No, bueno, no sé dónde no sé, híjole, no sé, en la cuestión administrativa, ¿en qué acabarías? Fíjate. No me digas que acabaste en hacer eso. Sí, efectivamente. 10 horas que no fueron 10. Población general. Así es. No, ¿cómo crees? Sí, no te estoy mintiendo. Antes incluso, imagínate cómo está mi caso en mi juzgado, que incluso antes de que se emitiera el oficio para que se corriera traslado a la fiscalía y a los agentes que me buscaran, el papá de mi hijo ya estaba, pero así de denme el oficio, porque ellos ya tenían a los agentes que estaban afuera de la escuela de mi hijo esperándome. Afuera de la escuela. Claramente yo ya sabía, lo conozco, sé perfectamente de qué es capaz. Por eso me fui a presentar en Twitter Persone. Porque ¿sabes qué es lo que evitó? Que me golpearan, que me hicieran recomendaciones cariñosas y sugestivas, ¿no? Que casualmente te lesionaras. Claro, así, nomás. Sí. Y eso me previno, eso me protegió. Porque aparte de hacer un cumplimiento cabal, ¿no? Él incumplió no sé cuántas veces presentar al menor. Él estuvo multado. Imagínate, en el expediente, él tenía que haber presentado al niño en ese procedimiento viciado, al niño, no sé cuántas veces, y a él no lo llevaron al hacer eso. A él lo multaron pecuniariamente. Yo no entiendo por qué a mí, con tanta amabilidad, me invitaban a formar parte de la comunidad del Cerezo. ¿Y sabes algo? Lo agradezco. Porque ahí en ese Cerezo se quedó una parte de luz en donde dije, nunca más va a pasar por encima de mí. Y hoy, el empoderamiento, el ver a esta mujer activista, esta mujer férrea, esta mujer que tiene también sueños, otra vez profesionales, ha hecho que tenga yo un castigo. Y ese castigo, para que me eduque, es que mi hijo no venga a convivir conmigo. ¿Cómo está la situación? Pues evidentemente todavía estamos en veremos. Él toma este famosísimo artilugio llamado chicaneo. Y entonces vamos a tramitar. Explícales qué es el chicaneo, por favor. Sí, ahí va. Entonces vamos a tramitar amparos y del amparo nos vamos a la revisión y entonces, aunque sea, mira, pasa la mosca, pasamos el amparo por la mosca. Vamos alargando, ¿no? Claro. Vamos que pase el tiempo, claro. Que se coma el tiempo, aunque los recursos no sirvan, cosa, claro, no sirven al fondo. No tiene ningún objetivo, es el chicaneo. Es el chicaneo. Y entonces él cree
que así va a ganar. Y como bien lo dices, yo creo que tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo es lo único que puedo decirte, porque claramente hay una estrategia legal que voy a seguir y eso no se puede mencionar en público. Pero finalmente yo les digo a las mujeres, lo que sí quiero transmitir hacia las mujeres es, hay que levantar la voz. Sí hay que levantarla. Muchas de las mamás me dicen, es que yo no tengo tu fortaleza, es que yo no quiero, o muchas de ellas me dicen, es que yo no quiero vivir lo tuyo, lo que tú vives, porque si a ti te va como te va, imagínate a mí, ¿no? Pero cuando es una gota de agua, no impacta. Pero si nosotros inundamos al Poder Judicial, ahí sí, fíjate. Cuidado. Y ahí vamos. Porque tenemos estrategia. Ahí vamos. Híjole, este es... Ya para terminar nuestro tema, me gustaría que nos pudieras dar las banderas rojas para detectar la violencia vicaria. Sí, yo creo que hay 3 momentos que hemos identificado y cuarto en un momento dado, que es lo que hemos estado aprendiendo en las últimas fechas. Es antes, durante la relación, existen estas banderas rojas. Post separación es donde más se incrementan, ¿no? Y en algunos casos, cuando se llega a dar la sustracción o retención de los menores, también estas banderas de que va a retornar la violencia, y te lo digo porque yo recuperé a mi hijo 1 año y me lo volvió a quitar, y entonces también hay banderas rojas que hay que atender después de las recuperaciones. La violencia vicaria no se extingue con la recuperación de los menores. Vamos a hablar de las primeras, que son durante la relación. Evidentemente tiene mucho que ver con la violencia psicológica. La concepción, autoconcepción de las mujeres. Eres una tonta, no sirves, no existes. Esto se traslada también a tu rol como mamá. No sirves, no sabes lavar, no sabes cocinar, ¿no? Vela es una tonta. Esas primeras, y por eso lo digo ejemplificado. Mujeres, si escuchan no sirves como mamá, no sabes ni siquiera comprar los pañales, no sirves ni para comprar algo, ¿no? Tu comida es pésima, no le hagas caso a mamá, mamá está loca. El propósito es denostar tanto la figura de mamá que no sea una figura de poder, una figura de autoridad. Los padres son figuras de autoridad en relación a los hijos. Por eso es que toman decisiones. Desde el pañal es una decisión. ¿Por qué compro ese pañal? Porque no me alcanza para el Huggies Supreme, entonces tengo que comprar el baratito del de kilo. Pero tiene una decisión. Sí. Pero hay una razón de peso. Y el empezar a cuestionar esas situaciones, esa es parte del efecto diferenciador de romper el vínculo materno-filial. Cuando está la separación, ¿no? Te voy a dar donde más te duele si te alejas. Esa frase es muy importante. Si tú te vas, te voy a quitar a los niños. Te voy a dar en donde más te duele. Y no los vas a volver a ver. Yo siempre les digo que la violencia vicaria debería de tomarse como estas amenazas de bomba en los aeropuertos. Cuando tú vas al aeropuerto y tan solo por tu barba crecida, porque es alto, y tienes fisonomía parecida a un árabe, en automático empiezan las alertas de él puede ser posible. Y no te preguntan si sí, si no. Hay un protocolo que se activa. En 3, 2, 1. Así debería de ser en los casos que tengamos un riesgo. Esa amenaza de te voy a quitar a los niños debería ser suficiente para tomar medidas en protección de los niños. ¿Sale? Por separación empiezan, por ejemplo, estas te voy a dejar a los niños el domingo a las 5 de la tarde y te los llevan el lunes o martes. Ay, es que no se quería ir, ¿no? Y obviamente sumándole a lo que ya sucedía durante la casa, esta desvinculación, es que no le hago caso porque mi mamá está loca. Esta compra excesiva de voluntades con juguetes o con excesiva beneplacencia de, ay, es que yo soy el papá buena onda. Yo te llevo de vacaciones, yo no te obligo a hacer la tarea. Yo sí te doy pizza de comer todos los días porque yo sí soy buena gente, pero tu mamá está loca, ¿ves? Te quiere nutrir. O sea, imagínate. Sí. Ella no te entiende y no te entiende como yo. Esta manipulación. Oye, es que estás diciendo cosas, híjole, tan comunes, tan de todos los días, Así tan que pasa, tan que las dejamos pasar.
pasar. Las normalizamos. Las normalizamos, esa es la Y palabra. entonces, cuando lo normalizamos, lo que te decía, eso fue uno de mis graves errores. A mí, yo iba a recoger a mi hijo y me decían, no quiero estar contigo, quiero estar con mis abuelos. Ni siquiera con su papá. Mi mamá había muerto recientemente y yo asumía que la crisis de que estaba pasando mi hijo en ese momento era por la muerte de mi mamá. Y primero que hice fue, vamos a terapia, vamos a tratarlo, porque seguramente hay algo que está detonando esta situación. Nunca me imaginé la desarticulación entre el vínculo entre mi hijo y yo que estaba planeando su papá. Nunca. Pero eso pasa. Eso de no quiero ir contigo, mamá, hoy, quiero quedarme con él. Cuando todo es sano y es saludable, yo quise, y esa fue unas ganas, una intención de cuando nos separáramos, y por eso yo di un divorcio afable. ¿Quieres darme 1,500 pesos mensuales? Dámelos, compadrito. Me río, no pasa nada. Somos una gran familia en 2 casas. Porque esa era la realidad. Los dos teníamos un rol en diferentes sitios. Y hoy se ampliaba. Hoy teníamos él en su casa, su familia, se amplía el círculo de familia con sus padres, que son quienes le ayudan. Y hoy quienes ejercen la educación de mi hijo, porque no la ejerce. Y en mi caso, mi mamá. Y después era mi otro círculo más extenso, que era mi nueva pareja. Y él también, porque él también tuvo una nueva pareja. Es ilógico pensar de, no, solo tú y tú y tú y tú. No hay quien pueda sobrevivir en este mundo así. Es un mundo pequeñito y chiquitito. Hay que hacer círculos concéntricos cada vez más amplios. Y que el amor crezca. Y que el amor crezca, es correcto. Después, cuando hay las sustracciones, cuando ya hay las retenciones, es el no hacer, eso ya no es una bandera roja, eso ya es vivirla en completo, que es la no comunicación, 0 comunicación. El no permitir ni una llamada telefónica, ni una videollamada, ni una videoconferencia, nada. La manipulación para que el niño sea quien te diga, no quiero estar con la infante, niño, niña o adolescente, porque no nada más son pequeños. Sea él el que te diga, no, yo no quiero porque mi mamá es mala, no quiero porque mi mamá me abandonó, no quiero, no. Esas son las y posteriores. Cuando hay recuperación hay que tener mucho más cuidado, porque es la interposición constante y sonante o multiplicidad de acciones legales. Te digo, yo tengo 50 amparos vigentes. Tengo un juicio de enriquecimiento ilícito. Chécate esta. Porque el tiempo que estuvo conmigo, él me daba estos 1,500 pesos mensuales de alimentos y después él solito se autodeterminó 2,018 pesos. Mira, qué dadivoso. Y entonces, como me enriquecí ilícitamente con esa cantidad, tengo una denuncia civil por enriquecimiento ilícito. Y tengo denuncias por violencia familiar. Tuve una orden de restricción en contra del señor. ¿Adivina en qué se fundamentó? No. En la CEDAW. Esto es como, o sea, el chiste se cuenta solo. Yo no sabía que el señor era trans. Y que pertenecía a la comunidad. Bueno, ya también, lo hubieras preguntado antes. Yo creo que por eso, ¿no? O sea, él cree que es la mamá. Pero bueno, el tema es ese. O sea, es la multiplicidad de casos, de trámites legales, y eso se da en todo el procedimiento. Te demandan por fraude, por robo, hasta te echan a andar al SAT. A mí me denunció y por eso nace Mamá Tómate. Yo no puedo ocupar el nombre de mi hijo y me denuncian del INAI por la protección de datos personales. Y entonces yo dije, pues mi hijo tiene que saber que mamá nunca lo abandonó, que mamá siempre ha luchado todo el tiempo por él. Y yo le decía a mi hijo, tómate cariño desde que nació. Entonces, de ahí dije, pues surge Tomate, todo es para Tomate, surge Mamá Tómate. Y de hecho, mira, aquí lo traigo siempre. Y esa es una señal de lucha que siempre tengo. Cada vez que yo voy a una marcha, es mi Tomate y yo estamos de la mano. Y eso es si tú me dices, es mi gasolina. Y es Tomate y es todas las infancias, porque no merecen las infancias vivir y pasar por esto. Porque estos perfiles son perfiles narcisos que evidentemente no buscan el interés superior del menor. Yo he comprobado fehacientemente en juzgado que soy una buena mamá, que si me dicen,
salto, que si me dicen ve a terapia, voy a terapia, que si me dicen ve y haz una prueba psicológica, psiquiátrica, si me dicen socioeconómica, si me dicen, oye, vas a tener visitas supervisadas, he estado en Zoom, en presencial, entrega-recepción, todo lo he cumplido cabalmente. Por eso es que no tiene forma, por eso es que ahora es el chicaneo. ¿Cómo? ¿Cómo va a comprobar que soy una mala mamá? Sí, no tiene ni forma ni fondo, ¿no? Más que su palabra. Ahí está el problema. Que ya esa, yo creo que ya cada vez va a valer menos. Pero bueno, es un catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es doctor en Derecho. Imagínate, eso tendría que tener un peso en la ley. O sea, porque no es una persona que no conozca la ley. Derecho. ¿Sabes? Sí. Entonces, en fin. Esas son las banderas. No le digas a tu mamá con quién se ve tu mamá, a quién visita tu mamá, cuántos amigos tiene. Y muchas que es una zorra, es una piruja, ¿no? Que también eso sucede. Sí, decirle eso a un niño es tremendamente estúpido. Y perjudicial. Y perjudicial. Pero esas son las que se deben de las mujeres poner. No sabes, cada vez que yo voy a pláticas, porque yo me dedico a dar talleres y conferencias para concientizar a mujeres y también a hombres, porque es hacerlos conscientes que esto es un tipo de violencia. Me ha tocado que hombres me dicen, es que yo no sabía que esto era violencia. Pues no lo hagas. Bueno, ahorita alguien le va a llegar y alguien lo va a saber. Me da mucho gusto eso. ¿No? Oye, Luz, bueno, ya no te voy a quitar más tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Gracias a ti. Tenemos aquí una dinámica en el podcast muy sencilla. Nada más hacerte 2 preguntas fuera de todo el tema. ¿Va? La primera es, recomiéndanos un libro que estés leyendo o que leíste, que le pueda interesar, referente un poquito al tema, ¿no? Híjole, bueno, referente al tema, me encanta el libro de Sonia Bácaro. Referente al tema, te voy a dar los 2 que son mi referente. El referente al tema es Sonia Bácaro, que es violencia vicaria vivida hacia las mujeres, ¿no? O sea, ese lo encuentran en su página, viene desde España, ¿no? Es maravilloso, pero lo encuentran también en la plataforma de Amazon. Entonces, vayan, maravilloso, porque te explica, es muy técnico, ¿no? O sea, sí habla sobre cuestiones muy particulares de psicológicas, porque ella es psicoterapeuta, ¿no? Maravilloso, súper recomendable. Y uno que estoy leyendo que amo profundamente y que es como mi pilar espiritual, se llama Fer Broca y se habla el reencuentro contra la espiritualidad, ¿no? El reencuentro contra la espiritualidad. Fer Broca es un chamán, él se autoconcibe como un chamán de la sociedad y yo he estudiado chamanismo con él y esta autoconcepción, esta cosmovisión desde el retomar una espiritualidad que te sostenga desde adentro y que te dé las herramientas para afrontar las vicisitudes ha sido parte total en mi vida. Se los súper recomiendo. Síganlo, por favor, en redes. Fer Broca es maravilloso. Perfecto. Muchísimas gracias. Luz, la otra. Recomiéndanos un lugar para desayunar en Puebla. Maravilloso. Fíjate que es uno de mis sitios favoritos en el país. No estoy hablando de Puebla, en el país. Yo cada vez que voy, vengo y regreso, es mi lugar favorito. Y se llama Café Santo Patrono. Está en el pasaje de los Sapos. Ajá. En esta esquinita es una cafetería rosa. De hecho, ahí siempre me encuentran los domingos leyendo, casualmente, tomándome ya sea un cafecito o un taro. Me encanta, es un espacio como muy cultural. Además de que hay muchos artesanos de la comunidad y que puedes ver a artesanos de todo tipo, también en esa esquina converge un sentido de cultura. Ves a artistas urbanos, ya sean músicos o plásticos, teniendo como interacción con la ciudadanía, y a mí me fascina porque yo llego y entonces ves música desde guitarra, desde jazz, ves a artistas, te digo, plásticos que son esculturas vivas, que los amo y saludos también a ellos porque soy fanática de su arte, me gusta mucho el arte, entonces ahí es un lugar, ves a gente jugando ajedrez, entonces es maravilloso, la vibra es preciosa y yo lo súper recomiendo. Se respira algo diferente. Sí. Perfecto. Luz Arredondo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos parte de tu vida, de lo que has llevado. Esperemos que le sirva a muchas mujeres
lo que hoy platicamos. Y me gustaría también que nos pudieras compartir dónde te encontramos, cómo te encontramos. Importante, a las mujeres que tengan dudas, siempre les digo, cuando tengas duda de qué vives, siempre acude a tu feminista de confianza. Y las redes del Frente Nacional contra Violencia Vicaria, así encuentran, FNCBBVV, ¿no? Las encuentran ahí. Adicionalmente, yo también, ya mi página es pública y tenemos a través de Luz Arredondo Mamá Tomate, en Instagram Tomate Mamá, TikTok Tomate Mamá, y en Twitter, bueno, que ahora ya es ex, es AD Luz del Carmen, que también es Mamá Tomate. Todas informaciones, actualizaciones, infografía, y no nada más en tema jurídico. También me enfoco mucho a la salud mental de las mujeres, al método de crianza con los niños, que a mí me gusta mucho el método de crianza responsable, respetuosa y consciente, y método Montessori, que es maravilloso. Y bueno, ahí encuentran como esta parte en donde las mamás podemos sanar desde ahí, ¿no? En todas estas redes. Quiero cerrar diciendo una frase que siempre menciono y un mensaje no nada más para las mujeres. Es la violencia que no se detecta a tiempo, es violencia que siempre escala en ti, en lo que más quieres, que son tus seres, y en ti misma. Es importante detectarla y poner un alto a tiempo. Y el segundo que yo siempre cierro, todas las charlas, todos los lugares a los que voy, es un mensaje hacia nuestros hijos, porque hoy no nada más es mi voz, mi voz pertenece a muchas mujeres. Y el mensaje es, hija, hijo, mamá te ama con locura. Hija, hijo, mamá va a cada lugar pensando en ti y en todo lo que significa los retornos hacia el amor. Hija, hijo, mamá está buscando ser una mejor persona y una mejor versión para que el día que tú regreses encuentres a una nueva mamá. Gracias. Y con esto cerramos. Gracias. Gracias a ti, Ismael. Gracias. Un placer. Amigos, gracias por acompañarnos. Espero nos puedan seguir en todas las redes sociales del Defensor. Instagram, TikTok, YouTube, evidentemente. Los esperamos. Cualquier duda, comentario, toda la información de nuestra invitada va a aparecer en el capítulo y los esperamos para la próxima. Gracias.